Días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que te encuentres viendo este video. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un video acerca de cómo trabajar con contadores y acumuladores que puedan calcularse en base a atributos de varios flow files. Como ustedes saben, o como tú sabes, los atributos hasta ahora son privativos propios y únicamente de cada flow file. El valor de cada atributo es totalmente independiente a los atributos de otros flow files. Pero este proceso de hacer un, un contador o un acumulador es una necesidad de hacer un cálculo en base a los valores de un atributo, pero de varios flow files, no de un solo flow file, de varios flow files. Es el caso, por ejemplo, que tú estás procesando n flow files que tienen un valor en un atributo y tú te quieres que cada vez que se procese un flow file, quieres que sume, que cuente, por ejemplo, ¿no? Eh, en la mayoría de los casos, estos contadores o estos acumuladores no son necesarios, a diferencia de un programa típico. Se pueden superar esa necesidad, se puede reemplazar esa necesidad de otras maneras. Pero hay casos específicos que de todas maneras hay que usar contadores y acumuladores. Para esos escenarios se usa el controlador Attribute Rolling Window. Este procesador Attribute Rolling Window lo que hace es todos los flow files que pasan por él lo cuenta o acumula algún atributo que uno haya definido. Por ejemplo, en este caso estamos diciendo que cuente y acumule el atributo, el contenido del atributo registro, ¿no? Y lo cuente y lo acumule cada 10 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? En este caso, el procesador Attribute Rolling Window tiene tres salidas. Una, cuando la memoria local ha ocurrido un problema técnico. Otra, que cuando, por ejemplo, hay un failure en el cálculo, en la obtención del valor. Por ejemplo, cuando haces referencia a un atributo que no existe, podría darte un failure. Y cuando todo está acá, te va a salir las salidas todo en el success, en la salida exitosa. Entonces, para este caso, vamos a usar como modo de ejemplo el procesador GenerateFlowFile, el procesador GenerateFlowFile, que me va a generar un flow file con vacío, cuyo contenido no cambia, pero sí a cada flow file le va a asignar este atributo, el atributo registro, y con el valor 10. Puede ser cualquier nombre de atributo, o sea, no crean que tenga que ser un registro, no, puede ser cualquier nombre de atributo, ¿correcto? Entonces, en principio, podemos ver que el procesador que cuenta o acumula no trabaja con el contenido de los flow file, trabaja con los atributos de flow file, ¿correcto? Entonces, acá le estamos diciendo de que me genere un flow file vacío, pero con este atributo con valor 10, y lo genere un flow file cada segundo, ¿correcto? Vamos a borrar este la prueba anterior, vamos a borrar la prueba anterior, voy a detener el, el procesador, voy a borrar la memoria del estado del procesador, ¿ya? Clear state, y ahora lo voy a encender el procesador y lo voy a darle start también al que genera los flow files. Fíjense que hasta ahí no está ocurriendo nada porque como el Attribute Rolling Window está esperando en su input que ingrese flow files, como no hay ningún flow file que ha ingresado, él no tiene nada que procesar. Quien le va a generar en esta prueba, solo para esta prueba, porque antes de él puede haber un montón de pasos, depende de la necesidad de tu flujo,
del proceso, del caso uso que tengas. En este caso, para modo de ejemplo, el Genere Flow File te va a generar un flow file cada segundo. Entonces lo encendemos y fíjense lo que ocurre. Le doy refresh y acá ya me ha generado 3 flow files. Le vuelvo a dar refresh, me ha generado 7, le ha generado 9, le ha generado 11 y cuando llegue a los 13 lo voy a detener. Listo. ¿Qué ha ocurrido aquí? Lo que ha ocurrido es que según la configuración, este señor va a acumular o contar cada 10 segundos y va a resetear ese contador o ese acumulador cada 10 segundos. Lo va a resetear, lo va a inicializar en ¿qué? En 0. ¿Correcto? Entonces empezamos a ver todos los flow files que han sido generados. Como pueden ver, el flow file está vacío, pero en el lado izquierdo vamos a ver los atributos. Y en los atributos tenemos el atributo que ha generado el GenereFlowFile, que es registro con valor a 10. Este también que ha sido generado por el GenereFlowFile y este, que son sus defaults. A partir de aquí son los atributos que ha generado el rolling window, ¿no? El rolling window, ha generado el attribute rolling window, el que ha generado el rolling attribute rolling window, perdón, rolling attribute rolling window, ¿correcto? Entonces, estos atributos son los que ha generado el attribute rolling window. Y ahí te está diciendo, en el primer flow file yo he contado solamente un flow file y he acumulado 10 en el flow file. He generado una desviación estándar de 0 y un valor, un acumulador el último valor procesado ha sido de 10. Y la varianza de esos valores ha sido 0, 0. ¿Correcto? Y si, mira, ahora vemos el siguiente. Hasta ahí no hay gran sorpresa porque está poniendo los mismos datos que le ha ingresado porque solamente hasta ahí ha procesado un solo flow file. Pero ya en el segundo flow file podemos ver la particularidad, ¿no? Ya te está diciendo que ha procesado 2 flow files, ¿no? El último valor que ha procesado del atributo que uno le ha indicado que lo procese es de 10. La desviación estándar es de 10. Pero el valor acumulado ya es de 20. ¿Por qué? Porque ha sumado 2 veces 10. ¿No? Mientras que acá ha contado, aquí ha acumulado 2 veces 10. Entonces acá está el contador y acá está en el value, window value, está el acumulador. Y acá está la varianza y la desviación estándar, ¿no? Eso es un cálculo estadístico, depende de qué tan variable es el dato que tenga de entrada. Pero para nosotros lo que nos interesa es el contador y el acumulador. ¿Correcto? Entonces fíjense que este valor ya no hace referencia solamente a la información de un solo flow file. Hace referencia a la información del registro, pero de 2 flow files, desde que empezó a calcular. Entonces ha procesado 2 flow files y ha sumado 2 flow files que dan 20. Y por consiguiente, si nos vamos al flow file número 3, ya tenemos 3 flow files, ha contado y ha sumado 30. Y así vamos al 7 y tiene que haber 7 flow files y 70 acumulado. ¿Correcto? Nos vamos al número 10 y hay 10 flow files procesados, ha contado 10 y ha sumado 100, porque como cada uno vale 10, ha sumado 100. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí excelente. Pero ¿qué ocurre en el número 11? En el número 11 ya debe ser diferente porque como este señor genera un flow file cada segundo y le hemos dicho que la ventana de tiempo es de 10 segundos, por lo tanto, al 11º segundo se debe reiniciar los contadores y los acumuladores. Aquí vemos, el contador empieza de 1 y el acumulador, que es el value, empieza de 10. Nos vamos al número 12. Igual, ya ha contado 2 y ha acumulado 20. Entonces, vuelve a iniciar el contador y el acumulador en base a una ventana de tiempo. ¿Correcto? Hasta ahí clarísimo. Entonces, podemos ver que la configuración de este señor, mientras que el primer parámetro, el primer property, nos dice a qué
atributo vamos a hacer el cálculo, le va a aplicar en los contadores y los acumuladores, ¿no? A qué valor, a este time window le vas a decir durante cuánto tiempo va a contar y va a acumular. Y mientras que este tercer valor le está diciendo cada cuánto tiempo tiene que reiniciar ese contador y ese acumulador, ¿no? Entonces hay que tenerlo bien en cuenta estos dos, porque yo al comienzo entendía que era suficiente el time window y dejaba vacío este valor. ¿Y qué ocurría si dejaba vacío el segundo valor? Pues nunca se reiniciaba. Llegaba hasta el décimo y no seguía calculado el onceavo, no seguía contando ni sumando, pero tampoco lo reiniciaba. Entonces, por lo tanto, a partir del décimo y todos los demás flow files que le llegaban, se quedaba con el mismo valor. Si es que no le das un tiempo aquí. Entonces aquí le di el mismo tiempo que él va a calcular, el mismo tiempo para reiniciar, entonces ya tiene coherencia lo que queremos hacer, que es contar y acumular un atributo en particular por una determinada ventana de tiempo. Por una determinada ventana de tiempo. Ahora, esta información es una información que se graba en el estado y el estado es un valor local, ¿no? Por eso es que es un valor local. Significa que, ¿qué significa un valor local? Significa que esta información no es compartida con otros nodos en caso de ser un clúster. No es compartida con otros nodos, ¿correcto? Entonces, si tú estás trabajando en un clúster, lo ideal es que aquí le des, vamos a detener, aquí en el scheduling, no le des ejecutarse en todos los nodos, porque si no va a contar en uno, en un nodo un monto, en otro nodo otro monto, los que caigan en cada nodo, entonces no va a ser coherente los contadores y acumuladores, porque cada uno va a procesar una determinada cantidad de flow file. Como se distribuyen los flow file entre todos los nodos, tu contador y acumulador siempre va a ser parcial, nunca va a tener el total de todos los flow files. Si quieres que tenga el total de todos los flow files, pues ya no le digas que se ejecute en todos los nodos, sino que solamente se ejecute en el nodo primario, ¿correcto? Al decirle que se ejecute el nodo primario, quiere decir que no va a ejecutarse en otros nodos. Así tú tengas dos nodos en el clúster o los tengas 50 nodos, solamente se va a ejecutar este proceso del attribute rolling window en un solo nodo, y por lo tanto tu contador y acumulador va a ser coherente, va a ser coherente de acuerdo a la cantidad de flow files que tengan de input, ¿correcto? Ahora, eso es bueno, pero es malo también por otro lado. ¿Por qué? Porque no aprovecha el balanceo de carga, ¿no? O sea, por más que tengas 50 nodos, este procesador en particular, pues no va a aprovechar los 50 nodos. Esa es su limitación. Entonces, si tú tienes un proceso de altísima carga, ¿no? De que procesa pues millones de flow files, es muy probable que acá este procesador se convierta en un cuello de botella. Entonces, esto sirve para un proceso que no tiene muchísima carga, ¿no? Entonces, o si no, uno tiene que estar bien atento si este señor se vuelve un cuello de botella y si se lentea tu flujo y si esa lentitud es aceptable para tu necesidad de negocio, para tu caso de uso, va excelente, vaya y pase. Pero tienes que estar atento si se pone lento y tú tienes que ves que esa lentitud no es aceptable para tu proceso de negocio, pues se tiene que ver estos contadores y acumuladores tienen que hacerse de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Otra manera es que tú acumules o cuentes en un elemento externo, por ejemplo, en una base de datos, ¿no? Por ejemplo, en una base de datos, ¿no? Tengas una tabla donde tengas una tabla de estado con determinados campos. En un campo tendrás el contador, en otro campo el acumulador, y eso va a hacer tu proceso mucho más resiliente a las caídas de cualquier nodo y va a ser más rápido. Entonces, en conclusión, esta alternativa es buena, pero hay que estar muy atento cuando el volumen de carga es súper grande, ¿no? Pero cuando es mediano o es bajo, tranquilamente este procesador atiende esa necesidad.
¿correcto? Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Estos contadores y acumuladores les va a ser de mucha utilidad. Generalmente sirve para, por ejemplo, cuando tú quieres, por ejemplo, un caso de uso bien típico para esto es cuando tú quieres enviar un correo con el total de flow file procesados. No, no quieres enviar un correo por cada flow file, sino por el total de los flow file procesados. Ah, ya, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? También, si tú quieres en una ventana de tiempo y tienes un atributo, supongamos que tienes un proceso aquí donde se hacen todos los consumos de tarjetas de crédito. Y tú dices, sí, por cliente y por cliente se consume más de 1.000 soles por minuto, pues sospechoso de fraude. Entonces le haces un route o un attribute por aquí y lo envías a otro proceso donde sea un aseguramiento de ingresos, donde tú digas, bueno, esto es una transacción sospechosa de fraude. Entonces esto sirve para que tu proceso normal pase por aquí, pero cuando ya tienes contadores y acumuladores, tú puedes tomar decisiones para que esa info también tenga otro curso en paralelo. Se vaya a otras tablas, se vaya a otras alertas, a otras notificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es todo por hoy, por este video. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado, te interese, te sea útil este tema. Y si es así, dale like, comparte el video, suscríbete al canal para que esto sirva para generar más contenido gratuito para todas las personas que están usando o quieren usar Apache NiFi, que es una herramienta súper útil para automatizar procesos de una forma mucho más barata, sin desarrollo, sin código. Gracias y hasta la próxima.